Amén. Amén. Efesios 4:1, ¿quién lo encontró que lo pueda leer en alta voz? Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Yasmin. Aquí nos escribe el apóstol Pablo, ¿cierto? Yo pues preso en el Señor, recordemos que estaba preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bien, hermanos. Importante que nosotros comprendamos la vocación del cristiano. Nosotros tenemos muchos oficios, algunos aquí son albañiles, otros son carpinteros, ¿cierto? Otros hacen esto, otros hacen aquello, pero esa no es nuestra vocación. Y es importante que nosotros lo comprendamos para que le demos realidad. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que nosotros vivamos en esa realidad, porque es una realidad. Apocalipsis 5:1 nos habla de nuestra vocación. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5 y el verso 1. ¿Cómo dice Apocalipsis 5:1? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono 5:11, perdón, vamos a ver. No es 5:1, debe ser 5:11. Y si no, ya lo vamos a buscar cuál es. ¿Qué dice 5:11? y le oí la voz de... No, tampoco es 5:11, ya le digo cuál es. 5:10. 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. 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 ¿Cuál es nuestra vocación? Reyes y sacerdotes. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros creamos y entendamos a lo que Él nos ha llamado. Porque aunque esto a veces tiene como, como una película, ¿cierto? Porque uno dice reyes y sacerdotes. Porque reyes y sacerdotes. Esos evangélicos que reúnen allá reyes y sacerdotes. Mire, la fe es algo tan sencillo como estar de acuerdo con Dios y ya. Amén. Amén, amén. Es eso. Amén. Si Dios dice que somos reyes y sacerdotes, eso somos. Amén. Amén. Listo. Ahora, acá hay dos tiempos verbales. Dice, y nos has hecho, ¿qué tiempo es? Pasado. Muy bien, pasado. Reyes y sacerdotes, y reinaremos, futuro, sobre la tierra. Entonces, nosotros ya somos hechos reyes y sacerdotes, no seremos reyes y sacerdotes. Es algo que ya Cristo ha efectuado en el pasado. Él nos hizo reyes y sacerdotes. 8 días era que teníamos un culto de reyes, ¿no? Amén, amén. Coronaron a... Coronamos. Todos fueron coronados. Sí, me hace falta... ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Varias coronas. A Wilson. Wilson me hace falta con el corona, voy a hacer la vida. Bien, el hecho de que nosotros seamos reyes y sacerdotes, ese es un hecho del pasado. Ya lo somos. El hecho de que reinaremos sobre la tierra es un hecho del futuro. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo regrese, ¿cierto? La Biblia dice que con los fuertes repartirá despojos. Recordemos que estamos esperando el regreso de Cristo, profetizado por todos los profetas, hablando de que Él traerá la paz perdurable. Por eso, hermanos, ese tema de la paz no es un tema de políticos de hoy, ¿sí? Es un tema de que Cristo la trae. Ahora,
pero ya somos reyes. Solo que la corona no ha sido puesta sobre la cabeza. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos nuestra vocación. ¿Para qué? Para que nos comportemos como es digno de esa vocación. Ahora, recordemos a David, ungido rey, ¿cierto? Él fue ungido rey. Y desde el momento que la unción cayó sobre él, él ya era el rey de Israel a los ojos de Dios, ¿cierto? Amén. Aunque todavía no tenía la corona. Ahora, hermanos, ¿qué hace un rey? Es importante que entendamos eso, porque a veces no nos ubicamos en el llamado divino. Bueno, yo estoy aquí en la iglesia, pero ¿por qué? ¿Para qué? Solo cuando nosotros entendemos el llamado divino, sufrimos inclusive penalidades. A modo de malhechor, dijo Pablo. ¿Por qué Pablo sufrió tanto y aún se gozaba? Mire que esto nos lo dice inclusive desde la prisión, ¿sí? Desde la prisión nos habla el apóstol Pablo. Ahora, y desde la prisión anima a la iglesia. Imagínense un hermano encarcelado, antes hay que ir a animarlo, ¿cierto? Ay, acá cayó preso el hermano, pero ni siquiera ha hecho nada malo, no está robando ni nada, estaba predicando allá en tal parte y allá lo agarró la policía y se lo llevó preso por predicar. Lo más probable es que a ese hermano va a haber que animarlo y ayudarlo y a fortalecerlo. El apóstol Pablo antes desde la cárcel nos animaba. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía claridad de la vocación a la que fue llamado. Amén. Por eso él antes de morir le dice a Timoteo, he terminado la carrera, ¿cierto? He guardado la fe. Por lo cual sé que Dios, quien es juez justo, también me ha guardado la corona de la vida. Es decir, Pablo sabía detrás de qué iba él, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos el llamado y la vocación a la que Dios nos ha llamado, entonces nosotros, hermanos, sufrimos, porque el Evangelio tiene sus sufrimientos. Es decir que en este camino no hay padecimiento es un engaño. Y por eso, hermanos, si en alguna iglesia predica que por ser cristiano no se puede sufrir, mienten. Amén. Porque el sufrimiento es un elemento divino para forjar reyes. Amén. 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 ¿Sí? Amén. Y todos los hombres de Dios han pasado por ahí. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Cristo mismo pasó por allí y llevó la cruz con gozo. Pero siempre con el entendimiento de lo que Dios hace. Por eso la Biblia dice, puesto el gozo delante de él, menospreció el oprobio. Solo cuando uno entiende la vocación y el llamado, entonces uno sufre con gozo. Somos reyes y sacerdotes. Amén, amén, amén. ¿Ven? ¿Puede creerlo, Luisito? Sí, hey, ¿sí llevó la corona? Bueno, cada vez que usted vea la corona, póngale en la cabeza, mírese al espejo y diga, somos reyes. Amén. 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 Ahora, ¿qué hace un rey? Y es importante que lo entendamos. Hoy día el sistema real y la monarquía ya no funciona tan así. En algunos países, ¿no? Y en países europeos funciona la monarquía, que yo a la verdad no entiendo del todo muy bien qué es lo que hace un rey allá. Porque hay un primer ministro que es el que hace las veces de presidente. Pero bueno, en las democracias actuales y sobre todo en estas partes occidentales y bueno, en muchos países del mundo donde hay sistemas democráticos, se tiene a un presidente, que es la figura que en la antigüedad se conocía como un rey, o es lo más parecido hoy día en estos sistemas democráticos. Un hombre que se elige. ¿Para qué se elige el presidente? Claro, se llama el primer mandatario también.
¿Y cuál es su función principal? Representar un pueblo. Correcto. El presidente ejecuta la voluntad del pueblo, por eso se llama poder ejecutivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que el pueblo quiere? Bueno, nombremos a fulano y que él lo haga. En teoría eso funciona así. El presidente debe ejecutar la voluntad del pueblo, o por lo menos de la mayoría del pueblo que fue quien lo eligió. ¿Por qué él debe ejecutar la voluntad del pueblo? Porque el pueblo le dio el poder para gobernar. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el sistema democrático. Elegimos a fulano, es decir, le estamos dando el poder que gobierne sobre nosotros. Entonces, su responsabilidad es hacer la voluntad del pueblo. Por eso todo buen político se va a doblegar al pueblo. Usted siempre lo va a ver así. Si la mayoría dice que es rojo, pues entonces es rojo y todo el mundo dice, rojo. ¿Viste? En Cristo el sistema de gobierno no es democrático, gracias a Dios, ¿sí? Porque como alguien decía, imagínese usted si se lanza un hombre bien entendido a la presidencia y se lanza el que hace los pasteles y los que van a votar son los niños, ¿quién gana? Luisito se queda pensando. Se lanza el señor que hace las golosinas y solo votan los niños. ¿Quién gana? Entonces, hermanos, el reino de los cielos no es democrático. Es teocrático. Es decir, quien pone a los reyes es Dios mismo. Quien elige sus reyes. Ahora, es un sistema fiable al 100% porque Dios no se equivoca. Amén, ¿Cierto? amén. Dios no erra, el pueblo sí puede errar, porque el pueblo dijo, es fulano, y cada 4 años, es fulano. Viene con un lema diferente. Y siempre el malo es el que se va y el bueno es el que llega. Y cada 4 años es lo mismo. Sin embargo, han habido presidentes buenos y han habido gobernantes que se han destacado a la hora de tomar decisiones muy complejas y son recordados por ello, como algunos presidentes durante la Segunda Guerra Mundial, que tomaron decisiones que definieron el curso de la humanidad, ¿sí? Dilemas, a veces no tan éticos ni tan morales, como la decisión, creo que fue el presidente Truman, ¿no?, de tirar una bomba o no sobre Japón. Decisiones muy difíciles. Una bomba que eliminó 150,000 personas en instantes. Algunos dicen, pero si no hubiera hecho eso, los muertos hubieran sido mayores, porque eso fue lo que le puso fin a la guerra. En fin, hay decisiones que son muy complejas y hay hombres que son recordados por sus decisiones, ¿sí? Y hasta dónde realmente lucharon o no por un pueblo o por una nación. Ahora, nosotros, quien nos otorga el poder para ser reyes, es directamente el Señor. Amén. Eso es lo que dice el texto, el verso 10, ¿cierto? Y nos has hecho. ¿Quién nos hizo? Cristo Jesús nos hizo reyes. Es decir, nosotros hemos sido hechos, y mírenlo y acentúese en esa revelación, porque eso será lo que nos permitirá entrar en esa realidad, en el hecho de que ya somos hechos. Él nos hizo ya reyes. Ahora, como nosotros somos hechos reyes por Él, ¿qué voluntad debemos hacer? La de Él, porque Él fue el que nos dio la autoridad. El presidente de turno hace la voluntad del pueblo porque pues el pueblo votó y lo eligió, ¿cierto? Y por eso vemos que aquel presidente promulga y promueve leyes que inclusive están en contra del cielo. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del pueblo. Y Dios dice, bueno, eso es lo que ustedes quieren,
ahí les doy, ¿cierto? Pero llegará el día en que se cumplirá esa promesa que dice el Señor, que nos dará pastores conforme a su corazón, cuando los reyes, hijos de Dios, sean manifestados. Entonces, mis hermanos, como primera medida, nosotros como reyes estamos llamados a hacer la voluntad de aquel que nos otorga esa investidura. Porque eso es lo que hace un rey. Un rey se debe a aquel quien le dio ese poder. Eso lo entendía el rey David. Y por eso David siempre se doblegó ante su Dios. A diferencia de Saúl, que buscaba más la gloria del hombre. ¿Cierto? No entendió este principio. Pero como primera medida, hermanos, nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios como reyes. Estamos en ese ejercicio. Hermanos, llegará el día y se aproxima en que el Señor va a manifestar la iglesia, en que el Señor va a sacar lo que nosotros hemos de ser. Juan dijo, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo Jesús sea manifestado, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Pero hermanos, y como les he enseñado, cuando Cristo regrese a gobernar, depende muchas cosas nuestro gobierno con Él. Recordemos que la petición de la madre de Jacobo y de Juan era que un hijo de ella se sentara a la derecha y otro a la izquierda cuando Cristo viniese a gobernar la tierra. Él le dijo no. Primero les dice, podrán beber de la copa que yo bebo, podrán ser bautizados en el bautismo con que soy bautizado, podemos, dijeron los muchachos, pienso yo sin saber lo que hablaban en el momento, porque el Señor se estaba refiriendo a la copa de Getsemaní y al bautismo de su muerte, de su sepultura. Es decir, ustedes pueden sufrir por mí a ese nivel y pueden morir inclusive por mí, podemos. Y el Señor les dice, bueno, de poder podrán, porque tal vez aunque ellos no lo dimensionaban en ese momento, a últimas ellos sufrieron por el Señor, siendo personas maduras ya. Porque claro está que la posición que tiene el cristiano en el reino de los cielos lo define su vida en la tierra y su padecimiento por Cristo. Como lo dijo el apóstol Pedro, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y por eso les he dicho que la salvación es algo, pero la posición del reino es otra cosa. Si nosotros confundimos esas cosas, perdemos la claridad, porque la salvación es un hecho que se nos es dado por gracia y la recibimos en el instante en que creemos en el Señor Jesucristo y vamos a las aguas bautismales. Si un cristiano muere de ahí para adelante, pero su fe está firme, ese cristiano ya es salvo. Oh, es que yo creí en el Señor, yo me entregué a Cristo, yo fui bautizado y colgó los guayos, como decimos nosotros al otro día, pues a muchas personas se ha bautizado y se ha muerto esa misma semana. Pero tenemos la confianza que por fe tiene salvación. Sin embargo, el reino implica sacrificio. El reino implica entrega. El reino implica devoción. El reino implica perder mis derechos por Cristo, entregarme a Él enteramente. Aleluya. El reino implica eso. Todo lo que hacemos por Él de corazón, en sacrificio.
A eso se refiere entonces Pedro cuando dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Y por eso el Señor empieza a poner condiciones para entrar al reino. Y dice, si no os hacéis como niños, no puedes entrar al reino. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Es más, por allá discutían los discípulos en cierta ocasión en el camino. El Señor iba, pero Él les oye discutir y les llama y les dice, venga. Ustedes lo que discuten es quién de ustedes va a ser el más grande en el reino. Yo le voy a decir quién es el más grande, el que se haga más pequeño, el que le sirva a los demás, el que se humille más que los otros. Ese es el más grande. Y por allá Pablo, hablando de un hombre que no recuerdo el nombre ahora, dice, concédale el Señor un lugar cerca. Y ese lugar cerca nos indica que hay lugares cerca y lugares no tan cerca del Señor cuando Él se manifieste. ¿Cierto? Por eso la madre de Jacobo y de Juan dijo, a tu derecha y a tu izquierda. El Señor le dice, un momento, mujer, eso no funciona así. Eso ya está para quien está definido ya. Hermanos, somos reyes, Amén. pero ¿hasta dónde estamos haciendo la voluntad de el que nos dio esa investidura? ¿O todavía seguimos batallando contra Él, como Jacob? Todavía nuestra voluntad se resiste a la de Él, porque a veces nuestro corazón conserva y argumenta contra su voluntad cosas que no quiere doblegar y se resiste y mantiene una pared a la cual Cristo no puede acceder porque no sometemos esa parte y decimos, no, hasta aquí le ando, Señor, pero de aquí para adelante no. Quiere decir que es un rey que le falta proceso y que es un rey que todavía no es fiable. ¿Por qué? Porque la única voluntad agradable y perfecta es la de Dios. Si nosotros queremos que este mundo sea un paraíso, la única forma es que la voluntad de Dios se haga en él, no más. Si nosotros conservamos un porcentaje de nuestra voluntad, esa voluntad va a destruir las cosas. Es importante, no que la voluntad humana desaparezca, porque ese nunca ha sido el propósito de Dios. Dios no quiere hacer de nosotros títeres, no. Lo que Dios busca es que la voluntad humana se alinee 100% a la voluntad divina, que sean una sola, que fluyan en conjunto y en armonía. Y a veces es una batalla, porque nosotros conservamos reservas hasta donde la voluntad de Dios no nos parece. Y es más, hasta a veces buscamos en la Biblia para decirle a Dios que no es así. Sí, porque a veces nos pasa eso. Conservamos cierta actitud en el corazón que resistimos la voluntad de Dios y buscamos cómo sobornar nuestra conciencia con algún texto bíblico. ¿Me hago entender? Amén. Pero una cosa, hermanos, es cierta. La conciencia o la voz del Espíritu en nuestra conciencia es insobornable. Y yo he aprendido que Dios no discute con nosotros. Amén. Él nos muestra su voluntad. No, Señor, no me parece esto. O hasta aquí creo que sí, de ahí para allá creo que no. Bien, siga caminando. Y hermanos, resistirnos a la voluntad de Dios es extender lo que tiene que suceder, es dilatar lo que al punto donde tenemos que llegar. Sí o sí, ¿por qué? Porque Él se ha propuesto presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y en la única o en el único lugar en el que nosotros podemos ser santificados es en la voluntad de Dios, no más.
Es decir, la voluntad de Dios es una jurisdicción, es un área. Aquí está la voluntad de Dios. Yo entro, pero quedo con esta mano afuera. Ya esa mano no está santificada. Porque lo único que nos puede santificar es la voluntad de Dios, Tomás. Cuando yo me sumerjo enteramente a su voluntad y me abandono y le digo, está bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Me rindo. Ahí somos santificados. Cuando no le ponemos peros. Cuando no le ponemos argumentos, sino que nos rendimos. Ya, lo que fue, fue, Señor. Aquí estoy, sin oposiciones, sin reservas. ¿Qué quiere de mí? Me rindo. Solo ahí podemos ser santificados. Y solo ahí vamos en el camino correcto para el punto donde Él nos quiere llevar, y es la corona. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros gobernemos. Entonces, Dios, aunque Él es Dios, su sabiduría ha decidido que el gobierno del universo se haga mediante. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber gobernado todas las cosas directamente, ¿cierto? Ya, a últimas, Él es omnipresente. Él puede estar en todo lugar, pero no. No. Mira, Él quiere gobernar a Mar del Plata a través del intendente. Él quiere gobernar a Argentina a través de su presidente. Él quiere gobernar su casa a través de su vida. Pero eso no va a pasar si el ser humano no doblega su voluntad a la de Él. Y le dice, Señor, queremos tu voluntad. Él siempre va a gobernar a través de. Y por eso está formando unos reyes. Pero si estos reyes, que ya son reyes, ¿por qué? Porque la unción ya está sobre la iglesia. Aleluya. Como la tuvo sobre David. Dios ya te declaró rey. Ya hay una declaración sobre. Ahora, si estos reyes todavía resisten la voluntad del que les dio esa autoridad, entonces les falta. Les falta más proceso, más horno. Falta cocinarse más. Esa es la diferencia entre Saúl y entre David. Vemos que Saúl fue ungido rey. Y días después comenzó a gobernar. A diferencia de David, David fue ungido rey y por lo menos pasaron 20 años o más, porque a él le ponen la corona en Hebrón a los 33 años, pero hasta los 40 años no entra a gobernar todo Israel. Y durante todo ese tiempo, Dios lo estaba formando. Pero ya era rey. Dios lo estaba formando. Entonces, un rey primero reconoce la voluntad de aquel que le dio el poder para gobernar. Y la busca. Romanos 12, verso 2. ¿Cómo dice? Amén. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Entonces, hermanos, miremos que la voluntad de Dios no es algo automático en nuestro entendimiento. ¿Sí? No es algo que ocurre y ya. No, la voluntad de Dios debe ¿qué? Debe ser comprobada. Primero dice el apóstol, no os conforméis, ¿cierto? Amén. A este siglo. ¿Qué significa entonces la palabra conformar? Es tomar la forma. No tomen la forma de este mundo, no tomen la forma de cómo se vive hoy día. Porque cada generación vive distinto. Y esta generación sí que vive distinto. Amén. Mire, hermanos, en la iglesia nos toca trabajar el doble y el triple. Porque estamos en una generación que la sociedad debería enseñar cosas
que a últimas nos toca enseñarlas también a nosotros y no debería ser así. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad cada vez más desmoralizada. Y lo que el apóstol Pablo dice, no tomen esa forma, no. Antes de tomar esa forma, renuévense en el espíritu de su entendimiento, renueven sus pensamientos. Entonces, primero, hay que renovar los pensamientos, porque si yo pienso como piensa el mundo, ¿yo cómo voy a conocer la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios se va a apartar de mí. ¿Por qué? Porque el mundo no le importa la voluntad de Dios. El mundo vive como ellos quieren, ¿cierto? Pero cuando uno ya decidió seguir a Cristo, entonces la Biblia primero dice, no tomen esa forma y antes renueven su forma de pensar para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Mire que es todo un proceso que es agradable y perfecta. Cuando uno ya ha comprobado la voluntad de Dios, camina en ella. Y la voluntad de Dios no está tan lejos, o el conocimiento de la voluntad de Dios no está tan lejos de un corazón que quiere hacerla realmente. Pero misteriosamente se aleja de aquel corazón que se resiste a ella. ¿Por qué? Porque Dios no es un dictador que obliga. ¿No? El que quiera hacer su voluntad la puede hacer, ¿sí? El que quiere. Entonces, un rey hace la voluntad de aquel que le invistió con esa autoridad. Es importante que nosotros busquemos el conocimiento de la voluntad del Señor, para que todo lo demás que hacemos, que es lo que hace un rey, ¿no? Como las funciones mismas del gobierno, como las veedurías de las Fuerzas Armadas, la defensa, porque recordemos que un presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la nación. Él ordena al poder a las fuerzas militares. Las fuerzas militares están sujetas a él, poder ejecutivo. Todo esto lo mueve, pero bajo el conocimiento de la voluntad del pueblo, en el caso de un presidente actual, ¿cierto? Y de los intereses propios de la nación. Así, cuando nosotros comprendemos la voluntad del Señor, entonces vamos a poder administrar, porque esta es la función que viene de un rey. Administrar, ¿sí? Administrar. Nosotros somos administradores. Un rey administra los intereses de una nación. Él direcciona, ¿cierto? Por ejemplo, mira, aquí en Argentina hubo un cambio de gobierno hace un año, ¿cierto? Para algunos buenos, para otros malos. Eso viene a ser subjetivo, pero cambios sí hubieron, ¿cierto? Porque viene una persona con una forma de pensar distinta y toma otro rumbo. Alguien tira para aquí, otro tira para allí porque considera que esto es lo mejor. Esos son asuntos administrativos. Entonces, como reyes somos administradores de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo regrese y vaya a juzgar a la iglesia, porque recordemos que la iglesia, como dijo el apóstol Pablo, va a ir al tribunal de Cristo, donde cada uno recibirá lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, 2 Corintios 5:10, creo. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Porque hay personas que me han dicho, venga, entonces Dios va a juzgar nuestros pecados. No, a no ser que haya sido un pecado que la persona nunca se quiso arrepentir y se obstinó en él. Pero el cristiano tiene una provisión que es la sangre de Cristo diariamente para ser limpiado en ella. El que se confiesa y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia.
¿Qué es lo que el Señor va a juzgar? El Señor va a juzgar entonces nuestra capacidad administrativa en pro del reino, porque por eso nos hicieron reyes. ¿Sí ves? ¿Cómo administré? Dice el Señor, nos cuenta una parábola de que un hombre poderoso llamó a sus siervos porque iba a tomar un reino, que está obviamente refiriéndose a Cristo, es una parábola. ¿Quién se fue a tomar un reino? Cristo. Ahora, llamó a sus siervos, a uno le dio un talento, a otro le dio 3, a otro le dio 5, ¿cierto? Creo que fue. Y su Señor se fue. Nuestro Señor se ha ido. Se ha ido en el sentido físico, ¿no? Y ahora nos ha encomendado el reino. Nosotros somos administradores. Nosotros somos una entidad representativa. Cristo no está en la tierra en su forma física, pero está usted y estoy yo. Nosotros entendemos eso, hermano. Eso es una cuestión seria. Mire, ¿por qué el Señor nos dio su nombre? Uno le entrega el nombre a alguien cuando uno no va a estar, pero uno necesita que ese alguien haga mi voluntad en mi ausencia. ¿Me hago entender? Amén. Represente. Entonces, si yo me tengo que ir, ejemplo, y le digo a alguien, mira, esté aquí pendiente de la iglesia. Si necesita algo, vaya a tal lugar y diga en mi nombre que necesita eso. Porque tal vez en ese lugar me conocen y si no hay dinero no hay problema, llévelo que yo cuadro con él después. Entonces la persona que queda a cargo va y dice, mira, lo que pasa es que necesito tal cosa para la iglesia allá en Autódromo a nombre del pastor, que es que él no está, pero me encargó que, bueno, entonces lleve para allá que yo cuadro con él después. Entonces se está pidiendo algo en mi nombre. Y yo me hago responsable de eso porque di mi nombre, ¿cierto? Eso es la iglesia. Porque la iglesia está compuesta de reyes. Entonces, estos reyes son una fuerza representativa. Por eso tenemos el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y por eso también hay que tener cuidado. Amén. Y yo por eso también le digo a estas niñas, el nombre de Jesús no es un nombre para uno estar, por aquello y por lo otro, pronunciando el nombre del Señor. No. El nombre del Señor lo pronunciamos porque es necesario. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero hay quien toma esto como algo liviano. Hermano, es que esos zapatos no le quedan bien. Le digo algo en el nombre del Señor, esos zapatos no le quedan bien. No, hermano, no, porque ahora la pregunta, ¿el Señor le mandó a decir eso? ¿O son cosas que usted se está inventando? ¿Ya me entender? Es decir, tener cuidado a la hora de cuando nosotros hacemos esto. Pero nosotros hablamos en nombre del Señor Jesús y es como si Él mismo lo hubiera dicho. Por eso tenemos su nombre. Y administramos basados en su voluntad. La administración es algo que va a juzgar el Señor. Entonces, a este le di un talento. ¿Qué te ha dado Dios? Y no digas nada. Porque a uno le dio 1, a otro le dio 3, y a otro le dio 5, y a nadie dejó sin nada. Amén, amén. 1, 2 y 5. Y a nadie dejó sin nada. ¿Que unos tienen más que otros? Sí. Pero todos tienen. Nadie es tan pobre que no tenga nada. Declárame qué tienes en tu casa, mujer. Un frasquito de aceite así pequeñito.
Aleluya. ¿Cómo lo vas a usar? Allá la viuda tenía así, vea. El Señor le dijo, listo, mi voluntad es que con eso alimentes al profeta. Y allá mandó al profeta, y alguien dirá, qué profeta tan descarado. La pobre viuda va recogiendo por allá y le dice, tráeme agua y tráeme una torta. Claro, la ancianita frenó en seco. Y le dijo, vive Jehová tu Dios, que esto es lo que me queda. Me voy a comer esto con mi hijo para echarme a morir. Sí, veía la torta como has dicho, pero sírveme a mí primero. Porque así dijo el Señor, no faltará el aceite ni la harina hasta que yo haga llover sobre la tierra. Eso era lo que tenía esa mujer, no tenía más. Ella pudo haber dicho, no, este profeta me está enredando. No. Yo voy a comer. Listo, eso hubiera pasado, hubiera comido y se hubiera muerto. Pero ella quiso poner lo poco que tenía al servicio del reino, a la voluntad del Señor. Y el Señor la sostuvo en medio de la sequía, en medio de la necesidad y de una nación de una situación en la que el hambre se comía a las personas. Nadie tiene tampoco que no pueda ofrecer al reino. Nadie. Dios a todos nos dio. Y es la capacidad administrativa de eso lo que va a ser juzgada en el reino. Porque el Señor vino y le dijo, ¿usted qué le di 5? Señor, fui, eso, trabajé aquí, trabajé allí, aquí hay 10. Buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Usted, sí Señor, vea, fui aquí, 4. Y llegaron donde el 1, que le habían dado 1. Y él le dijo, yo sabía que tú eres hombre duro, que siembras y cosechas donde no sembraste. Mire, por eso el Señor le dice siervo malo. ¿Sabe por qué era malo? Porque calumnió a su Señor, porque eso no era verdad. ¿Cómo que cosechas donde no plantaste si le dejé la semilla? Le dejé 1, casi lo dejé mani vacío. Esa era la semilla. Venía por su cosecha y negligente porque no hizo lo que tenía que hacer. Pues sepultó el talento. Malo y negligente, mire. No era irresponsable porque no se lo gastó, pero era malo y negligente. ¿Sí? Entonces, somos reyes. Grábese eso. Dios fue quien nos dio esa investidura. Amén. Ahora, tenemos una responsabilidad y es una administración de los bienes que tenemos y recursos a favor de la voluntad del que nos dio el reino. ¿Cómo entonces administras los recursos que tienes? Y eso implica todo. Todo. Porque hay personas que son excelentes administradoras, pero no lo están haciendo para el reino, mire pues. Que es otro problema. Yo puedo ser muy buen administrador, pero administro para mí y no para la voluntad de Dios. Tampoco le sirve al reino. Por eso es importante y por eso plantábamos como base la comprensión de la voluntad de Dios. ¿Qué tengo yo? ¿Qué Dios me ha dado? Tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo una mente, tengo 24 horas en este día, tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo unos recursos económicos, tengo una familia, tengo un trabajo, tengo gente a mi cargo. ¿Cómo administro yo todo eso? En la voluntad de Dios. Eso define un rey y eso define mi posición en el reino cuando Cristo regrese. El presidente de Argentina es el señor Milei, ¿cierto? Para algunos buenos, para otros malos. El presidente de Colombia es el señor Gustavo Petro.
Para algunos buenos, para otros malos. El de Venezuela es Maduro. El de Venezuela es Maduro. Para algunos buenos, porque también hay quien considera que es bueno, y para otros malos. La pregunta es, si no fuera Milei, si no fuera Petro, si no fuera Maduro, sino que fuera usted el presidente de alguna de estas naciones, ¿cambiaría la situación? Porque hermanos, estamos hablando de un hecho real, somos reyes. Esto quite este rey, ponga este, a ver si ya está listo. Porque hermano, tarde que temprano será usted el que va a estar ahí. Es que eso es un hecho real. Cristo viene a la tierra, eso lo dice la Biblia, y gobernará este planeta por 1000 años. Eso lo dice Apocalipsis 20, ¿cierto? Y durante esos 1000 años va a tomar a su iglesia y basados en la capacidad administrativa de cada uno le va a decir: usted gobierna esta ciudad, usted esta nación. Ahora, lo que define si yo estoy listo para hacer ese trabajo mañana o si yo hoy estoy listo, sería una pregunta interesante. Si quien gobernara hoy a Colombia fuese yo, si quien gobernara hoy a Argentina fuese yo, tomaría un rumbo diferente la nación. Es una pregunta interesante. Amén. Ahora, Dios trabaja sobre un principio. El principio de que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Es decir, para Dios saber si estamos listos, Dios no necesita ponernos a gobernar Argentina. No. Basta con mirar cómo gobernamos nuestra propia vida, nuestra casa, lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestro dinero que tenemos, el perro, el gato, lo que tengo. Basta mirar cómo gobierno eso para saber si soy un buen rey. Amén, amén. Porque ya soy rey y ya tengo cosas bajo mi gobierno, solamente que la jurisdicción no es tan amplia como la de una nación, es pequeña, pero Dios no necesita una nación para mirar qué tan listo estoy. Amén, amén. Entonces es una pregunta que tenemos que hacernos. Gobierno mi vida. Porque la Biblia dice que mejor que gobernar una ciudad es gobernar nuestro propio espíritu. Y si a veces ni gobierno tenemos sobre nosotros, ¿cómo anhelamos entonces lo más? Recordemos que la obra de Dios es explosiva y siempre va de dentro hacia afuera. Primero me seréis testigos en Jerusalén, después en Judea y después en Samaria. Y después de estas 3 regiones se va ensanchando y dice a lo último de la tierra. Dios a David primero le dio ovejas, después lo llevó al gobierno y le puso varios hombres a su cargo, después lo llevó a Adulán y le entregó 400 hombres, después fueron 600, después lo llevó a Hebrón y le entregó el gobierno de Judá y por último lo llevó al gobierno de todo Israel. Amén, amén. ¿Qué te ha dado Dios hoy? Porque eres un rey. ¿Y cómo funciona tu gobierno? Porque es fácil uno hablar mal del presidente, pero el que mira mi gobierno desde fuera, ¿qué también habla? ¿Soy un buen rey o un mal rey? ¿Cómo administro las cosas basado en la voluntad de Dios? ¿O solamente busco mi propio interés y no el de los otros, y menos el de Dios? ¿Cómo administro mi familia? ¿Cómo administro mi tiempo? Porque un rey tiene que saber administrar, sí o sí.
Hace días escuchaba yo a alguien y me pareció interesante porque proponían una persona para gobernar un país, no recuerdo cuál era, que tenía ciertos principios cristianos. Le preguntaban a un analista político y él respondía, bueno, el hecho de que tenga principios cristianos es excelente, sin embargo, creería que no lo podría hacer bien porque es un pésimo administrador. Ahora, él lo juzgaba de acuerdo a lo que él conocía de esta persona. Y a veces ocurre eso, hermanos, porque el hecho de que seamos cristianos no implica que seamos buenos administradores. Ahora, la voluntad de Dios es que lo seamos. Por eso Dios sigue trabajando en nosotros. Amén. Trabajando. ¿Por qué? Porque todo cristiano está llamado a ser administrador. Sí o sí. ¿Por qué? Porque es un rey. Y el día de mañana va a haber una corona en tu cabeza. Y va a haber una nación, o van a haber naciones, o van a haber ciudades bajo tu poder. Y lo importante y lo que Dios busca es que la voluntad de Él, que es agradable y perfecta, fluya a través de tu vida para estas gentes. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dijo, no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Es la voluntad de Dios. Si nosotros nos miramos con esos ojos, entendemos la voluntad de Dios, entendemos el Evangelio. Así que, véngase lo que se venga, estoy firme, porque espero el día en que el Señor nos va a coronar. Pero también vivo el hoy con esa realidad, como dijo el apóstol, entonces andéis como es digno de vuestra vocación. Yo soy un rey, sí, soy un rey, y este es mi reino. Bien, entonces usted dice, este es mi reino, y Dios ensanchará tu reino en la medida que administras bien. Yo me acuerdo que una vez un hermano le estaba pidiendo al Señor una moto. Recuerdo yo, mi hermano, le estoy pidiendo al Señor una moto. Y una vez llegó él en la bicicletica y le dije, ¿cómo va lo de la moto? Y me dijo, no, hermano, estaba orando, pero sentí algo de parte del Señor. Me decía él, sentí que iba a arreglar esta bicicleta porque está muy fea. Y eso me pareció muy especial. Sí. Pero la bicicleta estaba que se desbarataba. Y él me dijo eso, sentí que debo arreglarla porque cuando la arregle el Señor me va a dar una moto. Y la arregló, sí, la arregló la bicicletica bonita y el Señor le regaló una moto. Hermanos, Dios tiene tanto para nosotros. Amén. Que nosotros no dimensionamos. No, es que nuestra mente no nos da. Mira, Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo, él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero después le dijo, sube allá a la montaña, mira todo lo que puedan ver tus ojos, te lo daré a ti y a tus hijos. Ahí no le alcanzó la fe a Abraham porque dijo, ¿y cómo sabré que esto va a ocurrir? Y eso era lo que veían sus ojos, pero después Pablo nos dice que lo que se le prometió fue el mundo entero. Y siempre el don de Dios va a ser mucho más amplio que nuestra capacidad de comprender. Pero Dios nos va a dar en la medida que nosotros administramos bien. Amén, aleluya. Porque si yo le pido a Dios y le pido, pero lo que tengo está hecho un caos, volvemos a Génesis 1:1, la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere que la tierra vuelva a esa condición. No. Él busca algo ordenado. ¿Sí? Recuerden que la autoridad tiene como fin establecer el orden. El orden, ¿qué tienes? ¿Qué Dios te ha dado? Recuerda, eres un rey y tienes un reino. Tienes un reino. ¿Cuál es la jurisdicción de tu reino? Eso lo sabe usted. Usted sabe que Dios le ha dado. Usted sabe que lo que usted dice esto es mío. ¿Cierto? Esta raya para acá es mío. Aquí yo gobierno. Todos tenemos una jurisdicción. Así sea nuestra propia vida. Pero algo tenemos. Si como rey soy buen administrador, hermanos, mire, las cosas se van ensanchando solitas. La oportunidad viene,
David no estaba por ahí metiendo hojas de vida en el gobierno, en la Casa Rosada, en la Casa de Nariño, no. Oh, es que hay más de currículo para la Casa Rosada, ¿no? Él estaba allá con sus ovejitas, inocente, tocando el arpa allá, cantando los salmos, cuando por allá alguien alzó la mano del río. Rey, necesito músico, yo le tengo uno. Yo vi un muchacho por allá en Belén, a maravilla, espectacular, a belleza. Da gusto oír a ese muchacho, ¿no? Y eso es una pinta, pero bonita el muchacho, agradable. Y Dios está con él. No, es que ese tráiganlo. David inocente allá, con su arpita. Cuando le llega el WhatsApp, David lo necesitan allá en la Casa Rosada. Oh, Casa Rosada. Sí, no, ya mandaron por usted un helicóptero allá para que lo recoja. Y resultó trabajando con el gobierno. ¿Pero por qué? Porque esas ovejitas las cuidaba. Lo hubiera podido decir, no, esas ovejas son de mi papá. Un oso, no, ¿usted cree que yo me voy a arriesgar para que un oso me muerda o algo, que coma esa oveja? No, se inventó un arma, por ahí compró una Honda, ¿no? Y yo me imagino que eso había que ensayar, porque eso no es que uno ahí solo ya no, eso hay que ensayarle, ¿cierto? A la puntería y todo. Yo me imagino el hombre ensayándole y ponía ya una cabeza de un oso allá en un árbol y decía, bueno, vamos a ver cómo me va. Y lleve y le ensayaba, pero las ovejas no me las van a robar. Y no eran de él. Así que ensayó, y cuando ya venía el oso, ahí viene, así. Y toma en la cabeza al oso o al león. Y corría y le quitaba la ovejita. Ese fue el currículum cuando llegó a donde Saúl, que le pusieron la armadura para que matara a Goliat. No, muchachos, ¿usted cómo va a matar a ese hombre? Pero él sacó el currículo. No, mi señor, este es siervo tuyo, eres pastor de ovejas. Y cuidaba al rebaño, y si venía un oso o venía un león, yo lo mataba. Y así voy a hacer con este incircunciso. Ya tenía su currículo, ¿sí? Dios vio eso. Hermano, uno a veces se pasa pidiéndole cosas a Dios que uno no está ni preparado para recibir. Y uno dice, no, es que Dios no me oye. No, Dios sí nos está oyendo y nos está viendo también. Y por eso es que no nos ha dado. ¿Me hago entender? En vez de si le aplicamos sabiduría a la vida y le decimos, bueno, ¿cómo estoy administrando lo que Dios ya me dio? Estoy cuidando bien las ovejas. Las estoy protegiendo. Es eso. ¿Qué te ha dado Dios? Honras a Dios con lo que tienes. El reino de los cielos y la voluntad de Dios es prosperada en tu mano. Ese texto es tan especial, hermano, porque ese es el propósito de un rey. Isaías 53, ¿cierto? Cuando habla de Cristo, qué maravilla, porque dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué bonito eso, que la voluntad de Dios prospere en nuestra mano. Entonces Dios dice, este es el rey que yo necesito. ¿Cierto? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué Dios te ha dado? Y cuando administramos eso de la manera correcta, hermanos, el reino se ensancha solito, porque es que ya estás destinado a gobernar el universo juntamente con Cristo. No es que la Biblia dice que con Cristo juntamente estamos sentados en lugares celestiales. Y el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Y también cuando aparezca la nueva Jerusalén allá en ese cielo nuevo y tierra nuevas que el Señor hará, dice que reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Es decir, la voluntad de Dios es que tu reino se ensanche, pero Dios tampoco va a ensanchar nuestro reino si somos malos administradores. Amén. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, concluyendo en esta mañana, recordemos siempre, somos reyes. Somos reyes. Cada mañana que usted le diga eso a su alma, soy un rey. Y un rey tiene que administrar que la voluntad de Dios. Así que necesito buscarla. Cada mañana hay que buscarla. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mí? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué tienes que cuidar? ¿Qué tienes que proteger? ¿Qué Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué tienes que arreglar? Porque hay cosas que a veces están ahí dañadas, o esto no sirve, aquello y lo otro, hay que arreglarlo. Que en tu reino todo tenga funcionalidad, propósito.
Muchas veces en las cosas físicas, hermanos, se ve lo que hay en la mente. Que todo tenga una funcionalidad, porque a veces, hermanos, las casas se llenan de cosas que no sirven para nada. Que me encontré un tornillo, colguémoslo ahí. Algún día se va de usar y nunca se usa. Me encontré tal vez, y hay por acá colgado, y cantidad de cosas colgado. Yo le dije, pero ¿cuál es el propósito de eso? Y nos vamos a hacer llenando hasta de cosas inservibles, ¿cierto? Pero que todo tenga un propósito, que en nuestro reino todo tenga funcionalidad y propósito, que todo tenga un fin. Y Dios está viendo eso, hermanos, que Dios no es ciego. Si Dios ve todo lo que hacemos cada mañana, cada tarde, dice, wow, este es un muy buen administrador. Y entonces ahí se cumple lo que el Señor le dijo a este siervo. Porque le dijo, a ese que tenía uno, quítenselo y déselo al que tiene 10. Porque el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el que tiene se le dará más. Miren qué tremendo. Cuando somos malos administradores, aún lo que tenemos nos lo quitan. Pero cuando somos buenos, no hay que estar buscando, no. Se le da y viene solo. Amén. Entonces, hermanos, antes de pedirle a Dios cualquier cosa, qué bueno que le pidamos, Señor, que podamos ser buenos administradores. Permíteme ver este reino, Señor, este reino que tenemos, que has puesto en mi mano, lo que sea que tengas, pero que sea bien administrado según tu voluntad. Amén. Vamos a estar de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor en este día.